buenas noches con todos. Bienvenidos a una nueva edición de Dato Laboral. Esta edición especial tenemos como invitado, vamos a dejar de compartir pantalla para que ustedes puedan visualizarlo con mejor nitidez. Como invitado tenemos en esta oportunidad a Óscar Paso Pineda, que es abogado por la San Martín de Porres, la Universidad San Martín de Porres. Es catedrático universitario y también entiendo actualmente también trabajas en el Tribunal Constitucional, ¿cierto, Óscar? El Sí, día de hoy correcto. nos va a acompañar, vamos a comentar una sentencia vinculada justamente con discriminación en el acceso al empleo, no en el acceso al Zoom. Y a partir de ello vamos a sacar algunas conclusiones o algunos comentarios adicionales en torno a esta protección. Eh, Dante, tus palabras de bienvenida como siempre. Buenas noches, Elías. Buenas noches, Oscar. Buenas noches a todos los que nos acompañan hoy. Nada, muy contento de contar con la presencia de Oscar. Ya ha pasado varias semanas, ¿no? Desde la última vez que nos acompañó en alguna edición. Y qué gusto que podamos conversar hoy sobre una sentencia bastante, digamos, particular, ¿no? Porque no suelen emitirse pronunciamientos, o en todo caso, no suelen publicitarse pronunciamientos de este tipo sobre reclamaciones de los trabajadores vinculadas a actos discriminatorios en el acceso al empleo, ¿no? Entonces creo que es una perfecta oportunidad para hablar de este tema que seguramente Oscar nos lo explicará mejor, viene desde la propia Constitución, ¿no? Desde este mandato del 23 que nos habla de que el Estado protege especialmente al impedido que trabaja. Entonces, nada, es una edición interesante de Datos Laboral, así que nada, un gusto estar con ustedes. Tus palabras de inicio, de bienvenida también. Bienvenido nuevamente a este espacio. Sí, ¿qué tal? Buenas noches a Dante, Díaz y a todas las personas que nos están siguiendo el día de hoy. Es un gusto nuevamente poder compartir con ustedes este espacio, siempre para hablar pues, de los temas en los que menos tengo cierto nivel de expertise, que son los temas constitucionales. Justo leí la sentencia que me remitiste y la verdad aborda temas muy llamativos sobre el tema de lo que es el principio de igualdad y sobre todo el uso de algunos términos que muchas veces usamos de forma indiscriminada, indistinta, como el concepto de ajustes razonables, qué diferencias tienen con las medidas afirmativas, con el diseño universal. Hay varios temas ahí sobre el principio de igualdad que siempre son apasionantes de discutir, ¿no? Así de que nuevamente contento de estar aquí con ustedes. Perfecto, entonces vamos ingresando un poco a materia. Hoy vamos a conversar sobre jurisprudencia sobre acceso al empleo. No olviden ustedes que pueden ingresar a nuestra página web del estudio www.prsp.gov.com.pe, perdón, en donde van a encontrar información relevante, noticias, artículos, guías, videos y podcasts. Incluso el video de esta sesión también lo van a encontrar en esta dirección. Y vayamos a la sentencia. Vamos a hacer primero un análisis de los hechos, vamos a contar los hechos del caso, los pronunciamientos de la Corte, y luego viene la etapa de los análisis, tanto de Dante, de Oscar y mis pequeños aportes que siempre los puedo brindar aquí. ¿Qué pasó en este caso? Esta casación es la 24267 del año 2019, emitida recientemente por la Corte Suprema. A pesar de que el año 2019 el pronunciamiento ciertamente es reciente, hay un trámite a nivel de Corte Suprema que siempre toma su tiempo. ¿Y qué sucedió acá? ¿No? Una entidad bancaria saca una convocatoria para una plaza de asesor de ventas, y esta convocatoria va dirigida a la Bolsa de Empleo del Ministerio de Trabajo, porque lo que hace esta empresa es buscar en esta oportunidad captar a personas con discapacidad física en cuanto a sus miembros inferiores o superiores. Ese era el público objetivo para la convocatoria, ¿no? Una persona que consideraba que podía ser aspirante señala que la empresa ha incumplido un procedimiento para poder eh, solicitar ajustes razonables a la vacante, más que al proceso de selección, a la vacante, porque él consideraba que debía hacerse algunos ajustes a los requisitos de la convocatoria, a la experiencia solicitada y a los horarios de trabajo, ¿no? Son tres puntos que él buscaba, o que esta persona buscaba modificar. Y claro, él indica, yo presenté mi currículum, pero no me brindaron la oportunidad de participar en el proceso de selección. Y además,
yo al momento de presentar mi CV omití o no indiqué el tipo de discapacidad porque esto recién lo iba a decir en la entrevista personal, que era una etapa posterior evidentemente a la evaluación de los requisitos para el puesto de trabajo. Y lo que hace esa persona es pedirle al Poder Judicial que declare la nulidad de la convocatoria y todo el proceso de selección, asimismo que anule la política interna de la empresa, en donde, según él, se opone a la norma técnica sobre ajustes razonables para las personas con discapacidad, y además pide que se reprograme el proceso de selección para que él pueda postular, y además se le indemniza a razón de 26.000 soles porque es la remuneración anualizada del puesto de trabajo, así como los beneficios colaterales de CTS, de vacaciones, gratificaciones, ¿no? Todo eso lo monetiza y pide que sea él indemnizado a razón de ese lucro cesante que pierde. A nivel de primera instancia, el juez, un juzgado de trabajo, un juzgado de descarga laboral, declara fundada la demanda, pero no respecto de la nulidad de la convocatoria ni del proceso de selección. Lo que hace es señalar que si bien es cierto hay un incumplimiento de la empresa en cuanto al procedimiento de selección, esto no conllevaría a declarar la nulidad de la convocatoria ni del proceso porque se afectaría a terceros que ya incluso ya habían ocupado la vacante, que no participan en el proceso judicial. Mi sentencia como juez no puede alcanzar a una persona que no participa en el proceso judicial, es lo que dice en esta oportunidad el juez de trabajo. Y cuando analiza por qué el procedimiento de selección es equívoco o es errado, señala que la empresa no brindó la posibilidad de que los aspirantes puedan pedir ajustes razonables. Y básicamente nos dice que esta persona, que si bien es cierto tenía un certificado de discapacidad emitido por el Hospital de San José del Callao, eh, se veía vulnerado en sus derechos porque la empresa no le brindó esa posibilidad de ajustar o hacer ajustes razonables. El juzgado dice que se vulnera la resolución ministerial 171/2019, que entre sus requisitos establecía que debía haber un periodo para que estas personas puedan pedir ajustes razonables. Lo cual vamos a ver más adelante que hay un pequeño error en lo que dice el juzgado. Pero sin perjuicio de ello, lo que el juzgado dice, bueno, no voy a anular el proceso de selección, pero sí te voy a conceder un lucro cesante. Un lucro cesante que si bien es cierto, tú en el proceso de selección de repente no ibas a ser el ganador, este lucro cesante va a servir como sanción al empleador por haber incumplido esta resolución ministerial, ¿no? Ese es el razonamiento del juzgado, básicamente sancionador, digamos, en torno a lo que el empleador habría incumplido. Este caso llega a la sala superior, apelado por la empresa, evidentemente, y también por el trabajador, porque considera, bueno, por el aspirante trabajador, porque consideraba que sí que debería declararse la nulidad del proceso de selección, y lo que le dice la sala laboral va en consonancia a lo que luego dirá la Suprema. Es, oye, un momento, tu certificado de discapacidad ha sido emitido por el MINSA, ¿ok? Por un tema puntual que tú tienes insomnio. Entonces, cuando yo verifico y te he preguntado, porque hay una referencia que se le preguntó al demandante de las audiencias si estaba inscrito en el CONADIS, el trabajador dice, bueno, la inscripción en el CONADIS no es obligatoria, es facultativa, y por tanto no me puedes exigir ese registro. Y lo que hace la sala es recoger ese dicho y dice, bueno, tú no estás registrado, no cumples entonces con los requisitos de la convocatoria. Porque además el diagnóstico que tú tienes difiere de la discapacidad para la cual estaba siendo público objetivo esa convocatoria. Y por tanto, pues, en realidad no hay ningún incumplimiento de parte de la empresa, tú no eres una persona con discapacidad que pudo haber participado en el procedimiento, la empresa, los ajustes razonables, en realidad están dirigidos a pasarte una etapa, no están dirigidos a los ajustes durante el proceso de selección, sino están dirigidos a brindarte un salto largo hacia la segunda etapa de la entrevista. Entonces, desde la perspectiva de la sala, la pretensión solicitada es incorrecta, no hay incumplimiento de la empresa en el proceso de selección y es por eso que revoca la sentencia y le dice no hay lugar a ningún tema indemnizatorio, ¿no? Porque no hay incumplimiento. Si no hay daño, no hay resarcimiento. Y ya viene la Corte Suprema, ¿no? Porque el aspirante trabajador acude a la Corte Suprema
Y lo que la Corte le dice también va en consonancia a lo de la sala. Le dice, tú no estás registrado en el CONADIS. Y el registro de CONADIS es determinante para que tú puedas hacer valer tu derecho como postulante con discapacidad, ¿no? Para poder acceder a este proceso especial dirigido a un grupo específico. La entidad bancaria desde el primer momento indicó cuáles eran los supuestos de discapacidad a los cuales estaba dirigido, y tú no te encuentras dentro de ese público objetivo, así que en principio no habría ningún incumplimiento. Y además, y aquí sí la Suprema como que analiza un poco más a detalle el tema de la norma técnica, porque la Corte dice, oye, sí es cierto que durante el proceso de selección pueden existir ajustes razonables, ¿ok? Pero están dirigidos a que estos ajustes razonables te permitan a ti pasar el proceso de selección con regularidad, ¿no? En igualdad de oportunidades que tus competidores, pero no están dirigidos a cambiar los requisitos del puesto de trabajo ni de la convocatoria. Así que lo que tú estás pidiendo vía ajuste razonable, que es cambio de requisitos, cambio de jornada de trabajo, no es correcto, no está dentro de tu posibilidad. Así que no hay ningún incumplimiento de la empresa, además que la empresa también fue fiscalizada por SUNAFIL, y SUNAFIL emitió un informe de actuaciones inspectivas indicando de que no encontró ningún incumplimiento. Chicos, este es el caso, esto es lo que la Corte ha señalado en torno a las personas con discapacidad y su posibilidad de acceso al empleo. Entonces, creo que vamos primero con Oscar. ¿Qué te parecen tus primeros comentarios en torno a este pronunciamiento? Sí, hay varios temas interesantes que se abordan en la sentencia, ¿no? O sea, sin el afán todavía de hablar a propósito del criterio que adoptaron tanto el juez de primera instancia, la sala, como la Corte Suprema, lo cierto es de que hay bastantes referencias a conceptos equivocados tanto por parte del Poder Judicial como por parte de la parte recurrente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La referencia a ajustes razonables. No queda del todo claro en los pronunciamientos qué significa concretamente el concepto de ajuste razonable, qué implica para el principio de igualdad y qué le permitiría y qué no le permitiría a la parte recurrente. Porque esencialmente lo que está diciendo es de que en virtud de su discapacidad estaría facultado de saltar una etapa, ¿no? Y eso ya genera un primer cuestionamiento respecto de lo que implica el principio de igualdad, ¿no? Y también quisiera iniciar con esta reflexión, porque para hablar sobre el tema de la igualdad en el acceso al empleo, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué implica el principio de igualdad y no discriminación? ¿Es solamente un mandato direccionado al legislador para que, por ejemplo, no establezca impedimentos a un grupo de personas en relación con otras? El principio de igualdad solamente implica la idea de que el Estado diseñe igualdad de oportunidades, que todos inicien desde el mismo punto de partida. El principio de igualdad obligaría al Estado a garantizar de que una persona con discapacidad obligatoriamente tenga que ser contratada para un puesto, sea en el Estado o sea en el sector privado, porque, por ejemplo, la ley de personas con discapacidad establece de que dentro de las entidades estatales el 5% de trabajadores deberían ser personas con discapacidad. Establece también algunos porcentajes en el sector privado, pero en el reglamento de la ley de personas con discapacidad más bien se hace precisiones en relación con los escenarios en los que no es necesario cumplir con esta clase de cuotas. Así de que un primer tema que es necesario abordar es cómo asumimos el principio de igualdad. Si es como igualdad en el punto de partida, igualdad en el punto de llegada, qué obligaciones tiene el Estado en el caso de las personas con discapacidad. Y aquí evidentemente se genera una primera reflexión, ¿no? Y una de esas primeras reflexiones es de que antes asumíamos el principio de igualdad solamente como un principio de igualdad formal. Esto proviene de la Revolución Francesa, ¿no? La burguesía pretende acceder a los principales cargos del Estado y en esa medida, cuando se elabora la Declaración Francesa de 1789, la principal preocupación de la burguesía no es de que todos recibamos prestaciones del Estado, que las mujeres tengan derecho a votar o de que los pobres tengan programas de ayudas. La principal preocupación es que el Estado no discrimine. ¿Y por qué era esta preocupación? Porque había dificultades para que los miembros de la burguesía accedan a determinados cargos dentro del Estado, ¿no? Problemas de acceso a la función pública. Por eso es de que el principio de igualdad inicialmente solo se configura en una vertiente formal, o sea, que el Estado no discrimine a través del legislador, que el Estado no dé preferencias en el acceso a determinados empleos a través de una ley,
que el Estado no excluya a determinados colectivos a través del uso de la ley. O sea, una vertiente negativa de la igualdad, si lo queremos decir de alguna manera. Pero con posterioridad, después de la Constitución de Querétaro, de Weimar y de varios movimientos más que se dan en el siglo XX, comienzan otras preocupaciones sociales sobre el principio de igualdad. Y aquí un autor muy interesante, un autor argentino que es Roberto Saba, habla de dos vertientes de la igualdad, ¿no? La igualdad en sentido formal, a la que me acabo de referir, la igualdad desde la perspectiva de la no discriminación, o sea, que el Estado no excluye en el acceso a algo, pero también enfatiza algo que es un poco más de estos tiempos, que es el principio de igualdad como no sometimiento. ¿Y qué implica esta idea del principio de igualdad como no sometimiento? De que no basta con que el Estado simplemente no establezca restricciones arbitrarias en el acceso a determinadas instituciones o bienes o derechos, sino de que también el Estado tendría la obligación de remover problemas estructurales que impiden que determinados colectivos puedan acceder a determinadas instituciones dentro del Estado, ¿no? Por ejemplo, en el caso pues de la población de afrodescendientes en la década de los 50 del siglo pasado, que no tenían acceso a una educación, porque los colegios eran básicamente para las personas blancas, me refiero a los colegios de calidad básicamente. En esta clase de escenarios hay problemas estructurales porque no se garantizan o no se otorgan medidas para que las personas puedan recibir la misma calidad de bienes y servicios, ¿no? Igual ocurriría posteriormente con las mujeres, por ejemplo, en el tema de acceso a cargos públicos, participación en política. Seguramente muchas personas deben haber escuchado el tema relativo a las cuotas de género, que han generado también a su vez muchos debates en varios países. Algunos de ellos han declarado inconstitucionales estas cuotas, otros las han reafirmado. Pero lo cierto es de que esta postura de Roberto Saba lo que trata de ejemplificar es de que en la vertiente de igualdad como no sometimiento, lo que se busca, lo que se pretende es de que el Estado adopte medidas para la remoción de obstáculos en contra de colectivos especialmente protegidos. Y aquí calzaría el tema de la discapacidad, ¿no? Hay una convención internacional para la protección de los derechos de las personas con discapacidad, tanto a nivel de las Naciones Unidas como a nivel del sistema interamericano. Y es muy llamativo cómo emplean los términos estas convenciones, ¿no? Porque sabe muy bien que los estados no tienen uniformidad en sus regulaciones internas, y en vez de decir que los estados, por ejemplo, están obligados a adoptar cuotas obligatorias para las personas con discapacidad, lo que se dice en estos convenios es: no se considera violatorio a los derechos humanos que los estados implementen medidas de aceleración de la igualdad. O sea, véase la redacción negativa, ¿no? No obliga al Estado a que lo haga, pero si lo hace, esto no se debe considerar como un trato discriminatorio. Lo pongo con un ejemplo. La ley de personas con discapacidad, justamente para favorecer la contratación laboral de personas con discapacidad, un colectivo históricamente discriminado, dispone concretamente de que, claro, hay que contratar dentro del Estado a 5% de personal que tenga discapacidad. Un grupo de personas que no ingresan a estas plazas porque no tienen esta discapacidad pueden decir: me están discriminando porque yo no puedo acceder. Le están reservando un cupo para personas que tienen discapacidad. Pero claro, lo que está haciendo el Estado es incorporar una medida con el propósito de eliminar estigmas en contra de personas con discapacidad, que muchas personas creen de que no pueden trabajar, por ejemplo, que no tienen la capacidad. Así es que reservando cuotas obligatorias, lo que se busca es insertarlas en el mercado laboral, ¿no? Lo que dicen los convenios internacionales es de que la implementación de esta clase de medidas no se debe considerar violatoria de derechos humanos. Pero los convenios no dicen los estados están obligados a incorporarlo. Se ve la jugada con la redacción. O sea, no viola seguramente un tratado internacional el hecho de que el Estado no incorpore esta clase de medidas de igualación obligatorias, ¿no? Como el tema de la contratación con cupos, con cuotas dentro de entidades del Estado, por poner un ejemplo, ¿no? Y en este esquema, evidentemente, los estados y también los tratados internacionales se han orientado por una visión de la igualdad desde un punto de vista de igualdad de oportunidades, ¿no? Tú justo, Elías, mencionabas el tema de igualdad de oportunidades, que básicamente de la perspectiva liberal implica la posibilidad de que todos partan desde la misma línea de ingreso, pero con las mismas posibilidades, con las mismas oportunidades, ¿no? Es decir, de que si, por ejemplo, una persona que tiene una discapacidad compite contra otra, hay que remover esos obstáculos que hacen de que esta persona que tiene una discapacidad
se vea impedida de demostrar sus cualidades como lo podría hacer una persona que no tiene la discapacidad, ¿se entiende? Así de que si, por ejemplo, tiene un problema auditivo, el Estado está en obligación de, con el propósito de que se pueda desenvolver adecuadamente la entrevista personal, garantizar el suministro de algún artefacto para que la persona pueda escuchar satisfactoriamente las preguntas que se le formulen. Es aquí cuando aparecen varios conceptos sobre el principio de igualdad, ¿no? Como el tema de ajustes razonables, medidas afirmativas, acciones positivas y varios temas más. Pero no sé si en esta primera parte me puedo explayar mucho o si no, Elías, tú me comentarás. Solamente quería presentar un poco lo que es la introducción al problema constitucional, ¿no? Porque aquí cuando estamos hablando del fallo de la Corte Suprema, y a los argumentos de la parte recurrente de que debían hacerlo pasar automáticamente fases dentro del concurso público, la primera pregunta que se activa es si el principio de igualdad, en primer lugar, obliga al Estado a darle la plaza, obligatoriamente, ¿no? Y en segundo lugar, así como dice el demandante, tiene el derecho a que no sea evaluado en algunas etapas del proceso o del concurso público, ¿no? Que son aspectos que ya se analizan en el fondo de la sentencia. Pero me interesaba hacer esta introducción sobre lo que implica la igualdad de una perspectiva formal, material, para ya comenzar a aterrizarlo en el tema de los ajustes razonables, que es el concepto que se está debatiendo aquí en la sentencia. Interesante. Vamos primero con los comentarios de Dante y luego volvemos justamente con ese tema de las medidas afirmativas, la diferencia. Ya tenemos algunas preguntas también para que ustedes la vayan pensando. Oye, el tema de si una persona con discapacidad que está en Claro. CONADIS viene a Recursos Humanos, ¿tengo la obligación de contratarlo? Eso vamos a ir Exacto. tratando en la Es siguiente, la, ¿no? es la primera pregunta justo que surge, ¿no? Exacto. Dante, tus comentarios e impresiones respecto a ese tema. Yo creo que ya tenemos un tercer integrante ya de dato laboral ya permanente, ¿no, Elías? Yo creo que ya hay que generar la contratación de Oscar. Que, de verdad, qué interesante aprender de verdad de todo lo que nos ha comentado. Eh, yo sí soy menos teórico, claro, no conozco un poco más práctico, ¿no? A mí o sea, yo lo primero que entiendo de la sentencia es que lo que me preocupa de los pronunciamientos es que siendo un tema de acceso al empleo, básicamente no exista un abordaje sobre este tema. O sea, básicamente lo que se hace es recurrir a las normas reglamentarias, a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento, etc., pero no hay cero mención a la Constitución, cero mención a tratados internacionales, como si todo ese conglomerado normativo no existiera, ¿no? Entonces yo creo que ese es un primer defecto que noto claramente en el desarrollo de las sentencias. Lo otro es que, claro, como bien nos ha comentado Óscar, claro, aquí hay dos maneras de abordar el tema que nos trae hoy, ¿no? Uno es toda la perspectiva de lo que no deben hacer los empleadores cuando hagan ofertas de empleo, ¿no? O sea, me refiero a que era muy notorio digamos, se producía mucho que, por ejemplo, las famosas, digamos, solicitudes de empleo, ofertas de empleo en las que se decía, ¿no? Se busca persona bien parecida, ¿no? O con buena apariencia, o alguna nomenclatura así, algún enunciado así, de 20 a 35 años, ¿no? Eso era, digamos, pan de todos los días hace algún tiempo. Eso se legisló, se reguló, se han establecido sendas fiscalizaciones sobre ese tema. Y creo que hoy ya perfectamente los empleadores conocen, bueno, y si no lo conocen, pues van a tener que conocerlo, ¿no? El hecho de que para cualquier proceso de selección tienen que establecer requisitos objetivos, ¿no? Antes era también común simplemente hacer una exclusión, por ejemplo, se buscan diferencias de género, ¿no? No, o sea, solamente hombres de tal y tal edad. Oye, ¿qué explica que solamente puedas contratar hombres y no mujeres para este puesto de trabajo? Claramente hay algunos supuestos en los que eso sí es, digamos, de alguna manera, yo tuve la oportunidad de participar en una inspección donde, por ejemplo, se estaban contratando personas para vender lencería para damas. Entonces, claramente las personas que vendían en esta tienda de retail eran mujeres, ¿no? Entonces, cuando llegó la inspección, se dijo, pero ¿por qué no contratan hombres, no? Y bueno, creo que la pregunta era bastante obvia, ¿no? Porque obviamente la consumidora mujer, que es en su mayoría la que va a comprar, creeríamos que se sentiría más cómoda
que quien le vende sea una mujer y no un hombre, ¿no? Porque eso podría llevar a situaciones bastante incómodas, ¿no? Pero claro, los casos son muy, muy pocos, ¿no? En los que sí podría hacerse una diferencia y hay que plantear requisitos objetivos. Creo que esto ya los empleadores lo han aprendido, lo saben, ya cada vez menos vemos este tipo de ofertas de empleo, al menos en las plataformas formales y conocidas por todos, ¿no? Claro, si uno abre un periódico, va a encontrar esto todavía, pues porque no les han pasado la voz que esto existe, ¿no? Ahora, eso respecto al acceso al empleo, ¿no? Y luego, en la siguiente intervención, veremos cuáles podrían ser las consecuencias jurídicas, ¿no? Porque a mí me llamó la atención la pretensión principal. Pedía que se declare nulo el procedimiento de selección. Ahí vamos a ver si eso, y Oscar, a ver si nos ayudas con eso también, sería jurídicamente posible, ¿no? O sea, declarar la nulidad del procedimiento de selección interna de una empresa y perjudicar a otro que sí, que ganó, digamos, válidamente, ¿no? Y la otra forma de abordar el tema, Elías, es justamente entender que desde nuestra Constitución hay grupos protegidos, ¿no? Esto ya se sabe, ¿no? Hay básicamente la Constitución permite, o permite no, incentiva que el Estado debe proteger básicamente a la madre que trabaja, al menor de edad y al impedido. Esa es la, digamos, la denominación que utiliza la Constitución. Hoy podríamos asimilar ese término impedido como discapacitado, pues no una persona que cuenta con alguna discapacidad. Y es cierto, porque como bien nos decía Oscar, históricamente han sido grupos que tienen mayores problemas para acceder al empleo. Entonces, ya dijimos, cuidado con los requisitos que estás poniendo para acceder al empleo, pero por otro lado, tenemos normas legales que exigen cuotas para los trabajadores con discapacidad. En el caso del sector privado es una cuota del 3% para determinados tipos de empresas, ¿no? No para todas, ¿no? Para aquellas que tengan más de 50 trabajadores, etc, etc, ¿no? Entonces, en ese ámbito es que viene este caso. O sea, en este sentido es que una empresa pretende cumplir con la cuota. Y lo que hace es lanzar una convocatoria, como si bien entendido, donde se establecía que las discapacidades básicamente tenían que ser de discapacidades físicas de miembros superiores e inferiores, ¿no? Y quien se presenta es una persona que al parecer no contaba con ninguna de estas discapacidades. Entonces, claro, ahí la pregunta que a mí me queda es, ¿hasta qué punto realmente cuando lanzo una convocatoria para cumplir con la cuota, ¿no? Que es básicamente lo que estaba haciendo esta empresa, ¿hasta qué punto puedo poner también, digamos, del grupo o del género trabajadores con discapacidad, podría desmenuzarlo a trabajadores con determinada discapacidad? Entonces ahí viene otro tema que a mí me hace ruido, porque creería yo que tiene que ver por la labor que es de asesor de ventas, ¿no? Quizás, por ejemplo, si una persona no oye, por ejemplo, quizás podría tener mayores problemas, ¿no? Pero sí igual me hace ruido ese tema que en una convocatoria de personas con discapacidad, con el ánimo de cumplir la cuota, ¿no? De cumplir la cuota, sí hagas una distinción que quizás puede pasar desapercibida. Y finalmente, para no extenderme más, el tema es, creo que me voy a adelantar alguna de las respuestas quizás, pero ya lo profundizaremos. No es que los empleadores tengan la total obligación, al menos los privados, de contratar al 3% de los trabajadores de su planilla, trabajadores con discapacidad. Pueden no cumplir con la cuota, pero para eso hay que cumplir una serie de exigencias que están en las normas, ¿no? Para empezar, establecer razones de carácter técnico o de riesgo para decir por qué no pueden incorporar a trabajadores con discapacidad, también haber ofertado los puestos de trabajo que no tengan que ver con esto en las bolsas de empleo del Ministerio de Trabajo, haber omitido cualquier exigencia contra las personas con discapacidad y permitir la participación de personas con discapacidad. Es decir, los empleadores sí pueden, en el Perú todavía, digamos, omitir el cumplimiento de la cuota, pero para eso tienen que cumplir diversas exigencias, ¿no? Lo cierto es que si uno va al sector privado y verifica la cantidad de empresas que cumplen la cuota, lamentablemente, y hay que reconocerlo, no muchas empresas cumplen, ¿no?
porque creo yo que sinceramente no hay, el Estado no ha generado, solamente ha generado obligaciones, pero no ha generado, no hemos generado incentivos, ¿no? Para la contratación de este sector y que creo que es lo más perjudicial. Es lo que quisiera decir por el momento. Poco flacos, ¿no? Porque mayormente viene con motivo ya de una denuncia cuando ya todo pasó y no hay una inspección ex ante, digamos, ¿no? O en todo caso, simultánea al proceso de selección. Pero sí, yo creo que, mira, son muchos temas los que ustedes han abordado. Yo pecaría si es que me meto a ahondar un poco más. Pero sí, me parece importante empezar con esta primera pregunta, ¿no? Y ya va para los dos, igual, sí, yo también puedo complementar luego después. El tema de ajustes razonables en el aspecto de personas con discapacidad genera una obligación de contratar, como nos pregunta Camila, tengo que contratar obligatoriamente si estoy en el privado a una persona por solamente tener ajustes razonables. ¿Para qué sirven los ajustes razonables, Oscar? Muchas gracias, Elías, y gracias también a Camila por su pregunta. Veo que ha formulado dos, la otra también es bastante interesante, y ya después la podemos comentar porque justo en el Tribunal Constitucional hemos tenido dilemas con casos similares, ¿no? Seguramente habrán visto de que han salido leyes que, por ejemplo, ¿no? Si fuiste condenado por violación sexual en algún momento de tu vida, no necesariamente desde este momento en adelante, sino incluso hace 10 o 15 años, ya no puedes laborar en la administración pública, ¿no? ¿Qué pasaría en el caso? Imaginemos, porque ocurre, de una persona que cumplió su condena, nuevamente ingresó a laborar como un profesor, lleva unos 10 a 15 años ejerciendo la docencia sin ninguna clase de cuestionamientos, con una hoja completamente limpia. La pregunta es si es constitucionalmente válido o no excluirlo, ¿no? Esos temas también son bastante interesantes y a ver si también da un espacio para esto. Pero bueno, respecto de la pregunta que formula Elías, no hay una obligación de contratación, ¿no? O sea, estamos aquí en lo que podríamos denominar en un deber de medios y no de resultados, ¿no? La obligación del Estado concretamente es diseñar y establecer las condiciones necesarias para que se pueda celebrar un concurso público en el que las personas con discapacidad puedan competir en igualdad de oportunidades. Claro, esto también implica la idea de discutir qué es un ajuste razonable, porque es algo que se menciona en la sentencia, pero como muy bien dijo Dante, sin ninguna referencia a conceptos constitucionales o derechos humanos, o incluso diría yo referencias al Comité de los Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU, que para mí es el órgano técnico que ha desarrollado mayor cantidad de pronunciamientos importantes en casos de personas con discapacidad. Son temas completamente ignorados y esto desgraciadamente es un pan de cada día en la jurisprudencia peruana, ¿no? El Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que es el órgano que interpreta la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado que ha firmado el Estado peruano, lo que básicamente dispone es de que un ajuste razonable es el acondicionamiento que se hace en un caso particular para que, por ejemplo, una persona, entre otras cosas, pueda competir en igualdad de condiciones en el desarrollo de un concurso público para acceder a una plaza laboral. Como había comentado, ¿no? El caso de la persona que seguramente tiene un problema auditivo y a propósito de este problema auditivo, lo que se desea es darle las condiciones para que pueda postular en igualdad de condiciones. Así de que si no se le provee el aparato para que pueda escuchar, hay un problema de denegación de ajustes razonables que según las leyes peruanas es un caso de discriminación. O sea, denegar una solicitud de ajustes razonables es un caso de discriminación. Pero evidentemente cuando la discapacidad está acreditada por un comité de expertos, ¿no? Porque si la persona simplemente solicita de que se le considere como persona con discapacidad porque, por ejemplo, el día anterior tuvo un desgarro jugando fútbol, ese desgarro jugando fútbol que hace de que tenga impedimentos para caminar, no sería técnicamente un concepto de discapacidad como se entendería en el ámbito del derecho internacional y los derechos humanos. Se exige cierto nivel de permanencia en cuanto al menoscabo físico o mental para que podamos hablar de discapacidad. Ese factor es muy importante, ¿no? Y claro, si la persona hace referencia a que tiene insomnio, hay que ver en qué medida la idea de padecer insomnio puede calzar como una discapacidad física o mental que generaría que CONADIS esté en la obligación de darle el certificado respectivo, ¿no?
Queda más o menos claro de la revisión de los hechos, o esta impresión al menos a mí me genera de que la persona sabe muy bien de que CONADIS no lo va a registrar como una persona con discapacidad y seguramente no se activa el procedimiento respectivo. Pero más allá de eso, claro, el concepto de discapacidad tiene que ser precisado, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué escenarios el empleador podría negarse a implementar un ajuste razonable? Porque, ojo, este es un derecho de la persona con discapacidad, pero no necesariamente es algo que en todos los escenarios deba plasmarse. Lo pongo con un ejemplo, ¿no? Una persona había ingresado a laborar en una institución, esto lo vio el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, un caso contra Suecia, y una persona que tenía discapacidad visual, lo que había solicitado en el marco del programa de ajustes razonables era de que como ella antes había estado atendiendo, antes de sufrir la discapacidad visual que ya en ese momento tenía, estaba atendiendo, por ejemplo, lo que era la tramitación de solicitudes para enfermedades profesionales, lo cual implica revisar documentación, leer la computadora, examinar un expediente y demás. Y lo que hace la entidad no es despedirla, sino reubicarla, ¿no? Porque ya por la discapacidad que tenía, esa plaza no la iba a poder desarrollar como seguramente hubiera querido. La persona por ajuste razonable lo que pide es de que el empleador la deje en el mismo puesto, que instale un software bastante complejo que eventualmente le permitiría que ella siga revisando toda la documentación y que aparte le contrate un asistente administrativo. O sea, es lo que ella está solicitando, ¿no? Y el comité de la ONU lo que dice es, ojo, que en el tema de los ajustes razonables, estos tampoco pueden suponer una carga desproporcionada para el empleador. Es decir, tú padeces una discapacidad, pero eso no quiere decir de que por eso el empleador tenga que contratar un software de $200,000 y seguramente con esto mandando la quiebra a la empresa respectiva y contratando a una persona que no estaba originalmente pensada seguramente en la estructura dentro de la entidad. Eh, el empleador, claro, lo que hace es tratar de reubicarla en un puesto donde ella pueda seguir rindiendo sin tener que romper el vínculo laboral respectivo. Pero claro, ahí el Comité de la ONU no identifica un caso de discriminación. La persona había denunciado a Suecia por un caso de discriminación porque, claro, como esta empresa había realizado esta conducta y el Estado no había remediado esta situación, ella considera que el Estado había violado su derecho a la igualdad por haber sido discriminada en función de su discapacidad. Y esto nos conduce al debate sobre los ajustes razonables, ¿no? Que no queda muy claro en la sentencia a qué se refieren con ajustes razonables o qué debió condicionarse, ¿no? Porque la persona creo que asume que los ajustes razonables son una especie de ventaja que el derecho da para que ganes una plaza por el hecho de padecer una discapacidad, ¿no? Y esto no está reconocido en ningún tratado internacional de derechos humanos y donde he visto tampoco en ninguna constitución nacional. Le da al Estado sí la obligación de proveer las herramientas para que concurses en igualdad de oportunidades, es decir, para que la cancha esté pareja, por decirlo de alguna manera, y en esa medida no existan ventajas de las personas que no padecen discapacidad respecto de que sí la tienen. Puede eventualmente también el Estado brindar seguramente una especie de bonificación, como ocurrió también en el Estado peruano, para incentivar, como dice Dante, la contratación de personas con discapacidad. Pero claro, hay otros problemas estructurales que están de por medio en el caso de las personas con discapacidad, porque puede que una empresa lance una convocatoria, pero desgraciadamente por todo este contexto de discriminación estructural que yo comentaba, no hay postulantes, ¿no? Porque hay seguramente plazas que tienen un perfil técnico bastante complejo que desgraciadamente las personas con discapacidad que en muchas oportunidades tienen distintas barreras para acceder a servicios educativos, de transporte y demás, no pueden cumplir, ¿no? Es un perfil demasiado técnico en muchas oportunidades, ¿no? Imagínense el caso peruano, ¿no? Una persona con discapacidad, si quiere trasladarse a una universidad, ¿cómo puede emplear, se me ocurre, el transporte público, ¿no? Imagínense nomás si a nosotros, que no tenemos ninguna clase de discapacidad física, al menos en varios casos, nos cuesta mucho, ¿cómo sería el caso de una persona que siempre está en silla de ruedas para acceder a una universidad? Lo comento porque yo fui docente en una universidad y yo recuerdo que tenía una alumna que tenía discapacidad, ¿no? Iba siempre en silla de ruedas y no les miento si les digo que su mamá estuvo presente en todas las clases del ciclo, porque la chica no podía trasladarse sola y no podía anotar.
Así de que yo daba las clases y la señora apuntaba por su hija y luego llevaba con la silla de ruedas porque evidentemente sola no podía trasladarse. Y ahí hay una barrera que, claro, es a propósito de la discapacidad, pero de una u otra manera afecta lo que es la educación. Y también afecta lo que sería, por ejemplo, el acceso a un empleo. Desgraciadamente, el Estado peruano, si tiene un sector bastante invisibilizado, es el sector de las personas con discapacidad, y esto también afecta en los procesos de contratación, ¿no? También muchas veces me ha tocado ver casos de empresas que tienen concursos desiertos y en el Tribunal Constitucional, y con esto cierro esta parte tampoco para no extenderme mucho sobre esta pregunta, hemos visto casos, por ejemplo, donde, imaginemos, ¿no? Hay un trabajador con discapacidad registrado en CONADIS, el Ministerio de Trabajo, que fue la entidad demandada en este caso, curiosamente, el propio Ministerio de Trabajo, eh, decide no renovarle su contrato CAS. Y en esa época, pues el CAS no estaba protegido con la aparente indeterminación que tiene el día de hoy. Y como no le renuevan su contrato CAS, que había firmado ya casi 2 años seguidos, presenta una demanda de amparo alegando discriminación. Y el asunto es de que el abogado hace algo muy llamativo, porque por un pedido de acceso a la información pública solicita la nómina de todos los trabajadores que tenían discapacidad registrados en CONADIS en el Ministerio de Trabajo. Y lo que se termina acreditando, porque el ministerio responde, es de que ni siquiera se cumplía el 1% de la cuota, ¿no? Y en el Estado exigen 5%. Así es que él decía, oye, soy persona con discapacidad, no me has renovado y no cumples con la cuota que establece la ley de personas con discapacidad. Así que este es un caso claro de discriminación. Y la mayoría del tribunal, me parece que por 5 votos contra 2, usaron la clásica jurisprudencia de los trabajadores CAS de que ellos no pueden reclamar la reposición en el proceso de amparo, ¿no? Que es una jurisprudencia que está sentada hace como 15 años. Pero 2 magistrados hicieron un voto en contra, amparando la demanda, diciendo de que este es un caso singular, que el legislador debió prever algo en el caso de las personas con discapacidad, los CAS y las cuotas de empleo, y también existieron referencias que invitan a la reflexión sobre el tema de a quién contratas, ¿no? Porque, por ejemplo, dejas de contratar a una persona con discapacidad sin haber acreditado un problema de rendimiento laboral, estaría dentro de tu margen por ser un trabajador CAS, pero en lugar de esta persona contratas a un trabajador que no tiene discapacidad. La pregunta es si ahí la entidad del Estado tendría una carga argumentativa mayor de sostener por qué reemplaza a una persona que tiene discapacidad por una que no la tiene, sobre todo en el escenario donde ya no está cumpliendo la cuota que exige la ley de personas con discapacidad. Así de que esta clase de temas han llegado al tribunal, desgraciadamente creo que no fueron abordados con la prolijidad que el asunto ameritaba, pero claro, para responder brevemente la pregunta, creo que ya he dado bastantes indicios. No hay una obligación de contratación, pero sí hay todo un tema interno del diseño, del procedimiento, del concurso, para que este no pueda ser luego cuestionado en sede judicial, ¿no? Claro que sí. A ver, nos dice, la de Javier Pastor, ¿no? Sí, la de Javier. Nos indica Javier si nuestra Constitución dice que no tiene que haber ninguna discriminación, ¿por qué en las bolsas de trabajo especifican rangos de edad dentro de los requisitos? Por ejemplo, para jefe de recursos humanos piden entre 25 y 35. No tiene sentido de ninguna manera, existe penalidad para esas empresas, le correspondería a SUNAFIL dicha verificación. Claro, era justamente lo que conversábamos, ¿no? O sea, para las ofertas de empleo, ¿no? Que obviamente son el inicio, ¿no? Es el dato, hablando del dato laboral, es el dato que se para iniciar o de alguna manera tener la perspectiva de iniciar el procedimiento de selección. En las ofertas de empleo no es posible establecer requisitos que hagan diferencias subjetivas o no razonables, ¿no? O sea, ya no es posible, salvo en casos muy puntuales, como lo habíamos mencionado, hacer mención a la edad, al género, o esto también, ¿no? A la universidad de la que uno salía, ¿no? O sea, eso es cierto, era muy usual. Creo que esto último se está erradicando, pero poquito a poquito, ¿no? Porque se siguen poniendo
en los portales, incluso en los más serios, acá sí hay que hacer una crítica, ¿no? Se busca, por ejemplo, ¿no? Abogado de la universidad A, B o C, ¿no? Y el tema es sobre la base de qué, ¿no? No, el ranking. Y vamos, ¿qué significa el ranking? ¿Acaso un abogado de otra universidad no podría superar las etapas? En todo caso, evalúalo y luego ves si efectivamente es competente o no es competente. Pero a priori, no este latinazgo que tanto nos gusta a los abogados, a priori decir de que no es así es un acto de discriminación en función de la universidad de la que proviene, ¿no? Entonces, todos estos datos que pueden parecer simpáticos, pero que en realidad esconden un acto de discriminación, no son permitidos en las ofertas de empleo. En este caso, oye, un jefe de recursos humanos, ¿sobre la base de qué se podría justificar que tenga de 25 a 35? Yo no le encuentro ninguna justificación. Razón distinta podrías decir, qué sé yo, un obrero. Claro, necesitas una persona que tenga digamos, unas aptitudes físicas que podrían condecirse con determinada etapa de la vida, ¿no? O sea, claro, de obrero no vas a contratar a alguien pues, de 65 años, porque podrías más bien violar el principio de prevención que está en la Ley de Seguridad Social en el Trabajo, etc. Pero, ¿sí me escuchas, Elías? Sí, ¿no? Sí, sí, te Ah, escuchamos ya. claro. Ok, perfecto. Entonces, definitivamente, Javier, yo considero de que eso es incorrecto. Hay un requisito de la postulación o de la oferta de empleo que carece de objetividad y sí hay sanciones porque evidentemente esto es controlable por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo, por parte de la SUNAFIL. Pueden hacer las inspecciones y encontrar luego de una inspección algún incumplimiento a las normas. Hay normas especiales que regulan este tema de los procedimientos de selección y las ofertas de empleo. E incluso en la normativa también se habla de resarcimientos, ¿no? Se hablan de indemnizaciones a favor de aquellas personas que hayan sido de alguna manera discriminadas, sí, claro, o víctimas de no haber podido postular o habiendo postulado, no haberse le gatillado la posibilidad de iniciar el procedimiento de selección con este requisito subjetivo. O sea, por seguir tu ejemplo, Javier, supongamos que alguien de 40 años ha presentado su currículum vitae para postular y le dijeron, no, discúlpanos, pero la oferta de empleo es para de 25 a 35, tú tienes 40, así que lo sentimos, ¿no? Para la próxima será. Bueno, ese trabajador o ese aspirante, como decía Elías, a trabajador, podría fácilmente iniciar una demanda laboral de daños y perjuicios, ¿no? Otra historia, insisto, sería si es que ese trabajador tiene la posibilidad, ¿no? Y esto no es un derecho específicamente reconocido, así que digamos que la jurisprudencia habría que ver cómo resolvería este tema, si podría anular ese procedimiento de selección, ¿no? Si un juez diría, no, vamos a anular el procedimiento de selección. Yo humildemente creería que el grado de, ya que estamos hablando de derecho constitucional, el grado de afectación que habría en el trabajador que ha ganado, porque alguien tendría que haber ganado, ¿no? Sería una afectación gravísima porque lo dejaríamos sin empleo a él, al que ya ganó, para bien o para mal, para satisfacer el derecho de quien no pudo postular. Yo creo que la mirada viene más, o más idónea sería la medida de sancionar a la empresa con temas de multas de la SUNAFIL y resarcimientos individuales a través de demandas de indemnización por daños y perjuicios. Más allá del tema, por ejemplo, hoy que está en boga, Elías, los temas comunicacionales, ¿no? O sea, hoy día las redes sociales, pues, son capaces de destruir la reputación de una empresa. Entonces, creería que también el empleador sufriría ese frente, ¿no? De desprestigio que seguramente nadie quiere tener porque, digamos, las redes tienen la posibilidad de generar consumidores y de también quitártelos, ¿no? Entonces, ese sería otro tema y creería que por eso los empleadores deberían cuidarse también de este tema que puede afectar su buena reputación en el mercado. Genial, oye. Sí, no, el tema reputacional sin duda es una especie de control no jurídico, pero muchas veces eficiente. Depende también cómo se vaya enfocando, porque también puede ocurrir lo otro, ¿no? Socavar o en todo caso fastidiar la reputación sin ninguna justificación, que también las hay.
La Pero tiranía, ¿no? De las redes, ¿no? la tiranía de las redes. Pero aquí, Oscar, ya vamos ingresando a uno de los puntos que es justamente donde empiezan a, dependiendo de qué teoría tú aceptes, ¿no? La conflictivista o no conflictivista, pero digamos que aquí ya hay una correlación entre derechos fundamentales, ¿no? Antes de ingresar a la pregunta de Camila, por ejemplo, ¿no? Es cierto que los porcentajes de personas con discapacidad que están ocupadas es muy bajo, ¿no? Pero también puede ocurrir, digamos, la lectura de esa imagen puede ser una que no se contrata a personas con discapacidad, que es la más rápida e inmediata que se nos viene a la mente. Pero una segunda lectura puede ser también que quizá no todas las personas con discapacidad que están empleadas lo reportan a su empleador, ¿no? Por ejemplo, puede tener una corporación con determinada cantidad de trabajadores que ellos ya están empleados, pero no reportan su condición de estar inscritos en el CONADIS. Desde esa perspectiva, porque ahí estamos hablando de un dato sensible, de acuerdo a la ley de datos personales, una información sumamente que está dentro del aspecto de la privacidad o la intimidad de esta persona, esta correlación del poder de dirección del empleador, yo como empleador le podría solicitar a todos los trabajadores que están registrados en el CONADIS que reporten esa información, o podría pedir a CONADIS que me reporte si tales trabajadores están registrados en su planilla, bueno, inscritos en su registro de personas con discapacidad, con la finalidad no de aumentar mi porcentaje, ¿no? Sino con la finalidad de cumplir un deber de prevención que tengo yo como empleador, de brindarles estos ajustes razonables a su puesto de trabajo, porque de repente están en una posición que no es adecuada a su discapacidad no comunicada. Ujú. Ahí, ¿cómo podríamos matizar ese tema de la privacidad de esta información del trabajador versus el poder de dirección del empleador para poder pedirles esta información? Sí, ese es un dilema que casi siempre se ve en el ámbito de las relaciones laborales, ¿no? Pero justo tú comentabas al finalizar tu pregunta un tema que para mí es determinante, ¿no? Más allá de si es información que sirve o no para el cumplimiento de la cuota, que finalmente termina ser esto hasta un tema anecdótico, ¿no? El asunto determinante es qué medidas adopta concretamente el empleador, uno, para emplear ajustes razonables a favor de un trabajador, porque si no implementa esos ajustes razonables, por ejemplo, esto puede afectar su rendimiento y en buena cuenta puede ser hasta una causal de despido. Ahí hay un primer problema que afecta directamente a la persona con discapacidad y yo me imagino que la animará también a exponer su caso ante el empleador. Porque claro, no es simplemente el hecho de que el empleador va a conocer mis datos sensibles y ese es un asunto que solo me concierne a mí, porque hay un asunto de desempeño laboral que está de por medio y que puede, como digo, ser muy determinante en esta clase de casos. Me preocupa uno el tema de que no se adopten ajustes razonables, que no se adopten acondicionamientos. Y dos, esto puede generar hasta un problema de afectación al deber de prevención, ¿no? Porque justamente a propósito de la falta de implementación de estos ajustes razonables, en algunos escenarios puede que hasta se coloque en riesgo la vida de una persona o su integridad. Y en esa medida también puede ser importante que el empleador maneje esta clase de información. Así de que la finalidad de esta clase de registros no es solamente el tema relativo a determinar si el empleador cumple o no con la cuota que le exige la ley, sino también el tema del acondicionamiento del lugar de trabajo. Que en buena cuenta, ya visto de una perspectiva un poco más panorámica, es una forma de eliminar tantos prejuicios, cargas que suelen existir en contra de las personas con discapacidad y que terminan por determinar de que no se les contrate en centros de trabajo, ¿no? Porque parte de estos estigmas que hay en contra de las personas con discapacidad es de que no se pueden desarrollar prolijamente seguramente en el desarrollo de un empleo. Que las personas con discapacidad tienen que ser más que todo supervisadas y cuidadas, pero que no gozan de autonomía. Y ahí uno se da cuenta de que en realidad hay un elemento que se ha dejado mucho de lado en el caso de las personas con discapacidad, que es el tema del desarrollo de la autonomía personal, ¿no? Y acá brevemente me quiero referir al caso del perro guía con Plaza Vea, caso de Jane Cosa, que llegó al Tribunal Constitucional, donde la situación era básicamente la siguiente, ¿no? Una señora, yo la conocí de hecho, en un evento que hubo con Conadis, una señora tenía un perro lazarillo, un pastor alemán, que tenía un certificado de perro guía, y esos perros son demasiado inteligentes, ahí me sorprendió la inteligencia del perro, yo fui a ver a la señora,
y el perro sabía cuándo subirse al carro, cuándo bajarse, cuándo acompañarla, cuándo caminar, cuándo recostarse, sabía exactamente hacer todo. Y ella había ido con este perro a Plaza Vea y quería ingresar al establecimiento, ¿no? Y la detiene un personal del centro comercial y le dice, disculpe, pero no puede usted ingresar con animales. Ella dice, no es una simple mascota, no es que yo lo hago por diversión o por ocio, esta mascota es mi perro guía y me permite que yo me desenvuelva con autonomía y sin depender de terceras personas. Y le vuelven a citar el reglamento de la entidad de que no está permitido el ingreso de animales y ella cuestiona por tratos discriminatorios a Plaza B ante el Tribunal Constitucional. Y ahí el tribunal no hace referencia propiamente a conceptos como ajustes razonables o medidas afirmativas, pero sí establece un concepto que no lo volví a ver mucho en su jurisprudencia, que es el principio de no discriminación en función de la indiferencia, ¿no? El tribunal acá identifica un problema de discriminación por indiferencia. ¿Qué es lo que dice el Tribunal Constitucional? Claro, la vertiente general del principio de igualdad y no discriminación, lo que básicamente nos dice es, debes tratar igual a las personas que están en contextos similares. Pero claro, hay un problema también desde la perspectiva de la igualdad cuando tratas de la misma manera a personas que están en situaciones distintas. Y esto el tribunal lo advierte como un tema de problema de indiferencia, ¿no? Que el ordenamiento jurídico trate a todas las personas de forma similar cuando en realidad tenía el deber de adoptar un tratamiento diferenciado. Lo pongo también con otro ejemplo mucho más claro. ¿Qué pasa si en una universidad estudia una chica con ceguera, con discapacidad visual, y la quieren obligar a dar un examen escrito con lapicero, como al resto de estudiantes? En esta clase de casos, evidentemente, la universidad tiene que darle una forma de evaluación a esta alumna que le permita demostrar que tiene los conocimientos y tiene que ser una fórmula de evaluación distinta del resto de alumnos, porque ella no tiene la capacidad de ver. Y ahí sería un caso de discriminación por indiferencia, porque en un caso que llevó al Tribunal Constitucional también, a todos los habían evaluado de la misma manera. Ese es un típico caso de discriminación por indiferencia, porque fuiste indiferente, de ahí el nombre o el concepto, a la existencia de una situación de discapacidad. Y el tribunal, cuando analiza el caso de Hanne Kossar, hace referencia a este concepto y lo asocia con el tema del desarrollo de la autonomía, ¿no? Que es determinante en estos casos de personas con discapacidad, porque, claro, lo que buscaba esta persona era generar niveles de independencia y autonomía que no la hagan depender de terceros, ¿no? Y en el caso concreto de lo que sería las contrataciones en el centro de trabajo, claro, podemos hacer referencia a datos sensibles y demás, pero que son importantes ya no solamente para el trabajador, sino para visibilizar la idea de que las personas con discapacidad pueden integrarse a un mercado laboral sin ninguna clase de impedimentos y que lo puedan hacer de manera óptima, ¿no? Yo, por ejemplo, vi en México varios empleos, por ejemplo, están direccionados a personas con discapacidad para que se visibilice la posibilidad de contratarlos, ¿no? Me sorprendió mucho, por ejemplo, en el aeropuerto de México ver de que la mayor cantidad de personas que atendían ahí eran personas con discapacidad. Porque claro, lo que se busca es visibilizar de que ellas pueden trabajar como cualquier otra persona, ¿no? Y claro, si más bien esta información, por ejemplo, no es conocida por parte del empleador y finalmente le termina ocurriendo al nuevo trabajador, también la responsabilidad podría ser del empleador porque le van a decir, estabas en la posibilidad de conocer que esta persona padecía una discapacidad y sin embargo no hace ninguna medida para poder remediar esta clase de contextos, ¿no? Pero claro, una cosa es información relativa a datos importantes para el desempeño en el centro laboral y otra cosa podría ser información sensible que concierna la privacidad de la persona y que no tenga que ver con el desempeño laboral, ¿no? Ahí evidentemente ingresaríamos a un terreno mucho más espinoso, ¿no? Muchas gracias. Dante, ¿te parece si vamos también con la última pregunta y lo podemos ver en conjunto también con Oscar? Nos dice, ¿tú la revisas, te parece? Sí, sí, claro. A ver. Esa es la pregunta de Camila, ¿no? SUNEDU nos pidió retirar a 2 trabajadores estables porque habían sido sentenciados hace 15 años atrás. Uno de ellos tiene discapacidad física, a pesar que sus delitos fueron cometidos antes de la relación laboral. ¿Algún conflicto de derechos que recomiendan? Claro, yo saldría un poco del tema de discapacidad específicamente porque tengamos en cuenta que sí es una causa
no justa de despido en nuestra legislación, vinculada a la conducta, el tema de haber sido condenado por delito doloso, ¿no? Entonces, y esto es una norma que es transversal, o sea, prescinde de si tienes o no tienes discapacidad física, ¿no? El hecho concreto es que nuestra legislación establece que si un trabajador ha sido condenado, obviamente con carácter de cosa juzgada, etc., por un delito doloso, y el empleador toma conocimiento, tiene la posibilidad de despedirlo, ¿no? Porque es una causa justa de despido. Y claro, se hace este cuestionamiento porque lo primero que se pregunta, estamos hablando del régimen privado, ojo, porque en el régimen público ahí sí hay que hacer una distinción. En el régimen público sí, cuando habla de delito doloso, sí hay un enunciado adicional, ¿no? Y es que te dice que un delito doloso que haga inviable, más o menos así, o que tenga relación con el puesto de trabajo, ¿no? En cambio, en el sector privado es mucho más amplia la cláusula, ¿no? En el sector privado simplemente te dicen que delito doloso, o sea, por dar un ejemplo muy tonto, ¿no? O sea, un trabajador es condenado por un hurto, supongo, por un hurto. O sea, fuera del trabajo, comete un hurto, qué sé yo, pues estaba en el Metropolitano y se le ocurrió, pues, no, hurtar el celular de alguien, ¿no? Y bueno, se le sanciona, e incluso estos hechos pueden haber pasado antes de ser contratado, y luego la empresa toma conocimiento. Supone que lo sentenciaron, y, y nuestra legislación sí permite desvincular a ese trabajador. Claro, eso es el dato objetivo. La pregunta es, ¿esto es constitucional? ¿Esto no lo es? Porque esto se viene realmente discutiendo hace buen tiempo, pero no hay, Oscar nos corregirá, ninguna sentencia hasta el momento que cuestione esto. O sea, esto está muy sentado ya hasta el momento. No sé si hay, Oscar, no, no hay, ¿no? No, del Tribunal Constitucional no, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos algo habría deslizado de que sí, pero al Ya, menos el TC no. ya me asustaste, Oscar, ya. Mejor omitimos esa parte, creo. Este, No, ahora, claro, si tú me preguntas a mí, habría que debatir, y esto se podría debatir en el Congreso perfectamente, se podría ajustar el enunciado en el sentido de decir, claro, que sea un delito doloso, que tenga relación o que haga imposible la continuación del vínculo laboral. En el sector público, por ejemplo, es claro el enunciado. O sea, por ejemplo, si tú eres un trabajador del sector salud, eres un asistente, eres un enfermero, y resulta que ha sido condenado por actos contra el pudor, pese a que no ocurrió en el centro de trabajo, ocurrió en tu vida privada, pues es obvio que no tienes las condiciones suficientes para mantenerte como enfermero, porque podemos dudar, al menos en gran medida, de lo que tú vayas a hacer luego en el centro de trabajo, ¿no? Quizás así el enunciado sea más feliz, ¿no? O sea más hacerlo más razonable, creería yo, ¿no? Pero lo cierto es que hasta hoy, no es necesario eso, bastará con acreditar básicamente que la sentencia tiene carácter firme, tiene carácter de cosa juzgada, y dos, que ha sido condenado por un delito doloso. Eh, Eso se podría conversar, creo que en vez de un comentario final, en vez de estar discutiendo que si la tercerización, que si la tercerización nuclea el negocio, que la Agenda 19 y todas estas cosas, ¿no? Que nos están condenando realmente al desempleo, ¿no? Y ya habrá un dato laboral para hablar de eso. Tenía que hacer mi catarsis, Elías, lo siento. Pero en vez de estar discutiendo esas cosas, hay tantas cosas en materia laboral que podríamos optimizar, ¿no? Pero no lo hacemos, eso no está en discusión, eso no está en debate, porque aquí priman las consignas ideológicas más que mejores reglas para los trabajadores. Entonces tú me preguntas a mí, no hay ninguna violación a los derechos de los trabajadores, pero podríamos optimizar el enunciado de todas maneras, ¿no? Pero acá tus comentarios también con relación a la pregunta de Camila. Nos comentabas, creo que tenías algún caso del tribunal o algunos cuestionamientos similares. sí, o sea, es un tema bastante curioso, ¿no? Decía esto porque, claro, por ejemplo, cuando examinamos la Constitución y se hace referencia a las funciones y los fines de la pena,
se señala de que estos son resocializar, reinsertar, rehabilitar a la persona que ha sido condenada al interior de la sociedad. Y claro, ahí la pregunta es si la persona que ya cumplió la pena no puede acceder, por ejemplo, a un puesto de trabajo, estaría debidamente reinsertado o no a la sociedad. Y ahí surge una nueva pregunta. Claro, la prohibición es solamente en el sector público. En esa medida la persona podría laborar en el sector privado y podríamos decir de que la restricción impuesta por la ley sería compatible con la Constitución. Y claro, comento esto porque en los casos que yo he visto en el Tribunal Constitucional, como dijo Dante, hasta ahora no ha habido ningún solo caso en el que el tribunal haya amparado una demanda donde se hayan presentado escenarios como el tema de esta aplicación de la ley general que hace referencia a Camila, ¿no? Como les comenté, a mí me tocó ver el caso de una persona que era un docente en centro educativo que había sido condenada en un caso un poco dudoso de actos contra el pudor, porque yo particularmente revisé el expediente penal y lo que se pudo acreditar ahí es de que hubo consentimiento por parte de una mujer que tenía 17 años, el hombre tenía 20, y sin embargo, por cuestiones que uno no termina de entender, lo condenan por actos contra el pudor y por una condena bastante baja, ¿no? Pero a fin de cuentas había cometido un delito doloso. ¿Qué ocurrió 15 años después? La persona ya había sido liberada, tenía 10 años nuevamente trabajando en la administración pública y claro, con la expedición de la ley se le dice tienes que salir del centro educativo. Y la persona adjunta en la demanda de amparo certificados de buena conducta, felicitaciones, reconocimientos que le había dado la UGEL, firmas hasta de los padres de familia que reconocían su labor como docente y la persona decía, a mí me condenaron injustamente, primer punto, y segundo punto, me genera también una situación de reflexión el hecho de que se aplique para hechos que fueron anteriores a la expedición de la ley. O sea, no para hechos que ocurrieron después, sino para lo que ocurrió en el pasado. Y este problema de retroactividad puede sumar ahí algunos factores para el caso, ¿no? Lo cierto es de que esa demanda quedó en una interlocutoria. O sea, el Tribunal Constitucional no analizó el fondo de la situación. A mí me llamó poderosamente la atención, pero los magistrados dijeron, esto no merece pronunciamiento de fondo, improcedencia, porque la ley faculta la separación. A mí, por lo menos, merecía un pronunciamiento de fondo previo audiencia pública, porque me pareció un caso interesante en materia de permanencia en el puesto de trabajo. Y lo decía porque el tema este de la Corte Interamericana, que asustó un poco a Dante, no es que lo haya dicho concretamente por el tema de acceso al empleo, pero lo ha dicho a propósito del acceso a la función pública. Hubo una sentencia que fue el caso del pueblo mapuche contra Chile, donde una persona había sido condenada por terrorismo y aparte de eso le habían puesto como inhabilitación 10 años de sanción para que no acceda a la función pública. Y la Corte Interamericana determinó de que en el caso de esta sanción accesoria sí existía una violación del principio de igualdad en lo que sería el acceso a la función pública, porque si la persona ya había cumplido con la pena que establecía el Código Penal, no tenían que establecerse sanciones adicionales a este hecho, porque también, según la normatividad chilena, la pena tenía el propósito de reinsertar en la sociedad, ¿no? Así que ahí están todos esos dilemas, ¿no? Si a mí me preguntan, obviamente, ahí está la opinión del TC, que dice que no, la Corte Interamericana, que podría decir que sí, no es que lo haya dicho de manera contundente. Mi opinión personal es de que yo odio las cláusulas generales que encasillan a todos en el mismo supuesto. Si a mí me preguntan en lo particular, yo siempre creo que a los jueces o a la administración se les debe dar cierto margen de apreciación o de justificación para determinar si es que en un caso particular una persona debería ser o no separada, ¿no? Porque claro, si veo un trabajador que no me ha generado ningún problema y lo condenaron hace 15 años, también por un delito doloso que no es de mucha envergadura, y la persona se redimió, enseñó clases en el centro penitenciario, si trabajó, demostró arrepentimiento, pagó la reparación civil, a mí me cuesta creer que 15 años después esa persona no pueda obtener un empleo. Es mi apreciación personal. Como digo, yo soy contrario a las cláusulas genéricas que establecen de que todas las personas se encajan dentro de un mismo supuesto. Porque si algo me ha demostrado mucho la práctica que he visto en el Tribunal Constitucional es que siempre por ahí aparecen algunos escenarios no previstos en la ley o escenarios seguramente no pensados por el legislador que ameritan una reflexión constitucional de por medio, ¿no?
Pero claro, el tribunal hasta ahora no ha emitido un pronunciamiento de fondo sobre esto, ¿no? Lo más cercano que el tribunal ha visto en tema de acceso al empleo fue un caso, algo muy cercano a lo que mencionaba Dante, del tema del perfil de la persona que deseas contratar, ¿no? Una empresa de seguridad había publicado un reglamento y en el reglamento lo que establecían era de que solamente se podían contratar hombres. ¿Por qué? Porque era una empresa de seguridad. Y la parte recurrente en el proceso de amparo dice por qué el hecho de ser hombre es indispensable para otorgar seguridad en una empresa, ¿no? Y el tribunal le dio la razón y dijo de que el reglamento era discriminatorio, ¿no? Porque en el cargo de puestos de seguridad no importa si eres hombre o si eres mujer, ¿no? Es lo más cercano que he visto en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional a temas de acceso al empleo, ¿no? Porque por lo general el tribunal, cuando he visto también casos de concursos públicos, donde se solicitaba la nulidad por irregularidades y demás, el tribunal suele decir, aquí hay sustracción de la materia, ¿no? Porque ya el concurso finalizó, el trabajador está en el puesto de trabajo hace como un año y medio y sería absurdo retrotraerlo todo al escenario inicial, ¿no? Y obviamente detrás de esta declaración de sustracción de la materia también hay una ponderación implícita del tribunal, porque cuando el tribunal ve de que hay sustracción, pero hay un daño grave, igual por el artículo 1 del Código Procesal Constitucional puede decir que la demanda es fundada. Pero si el tribunal ve de que hay sustracción y de que no hay un daño grave o se haya producido un daño grave, el tribunal por lo general declara solamente la improcedencia de la demanda, ¿no? Y qué valioso ha sido el tema, porque también en cuanto a penas, pues siempre queda en la cancha ver si es que realmente se cumple este fin resocializador o rehabilitador de la pena, ¿no? Eso también debería tener un contenido, porque a veces lo utilizamos como si fuesen frases sin ningún contenido, ¿no? Y recuerdo mucho ahora, pues, que hay mucha vinculación con el poder político de una persona que también tiene antecedentes y él dice, bueno, me rehabilité y yo no tengo nada que ver con lo anterior. Pero bueno, Por son... ejemplo, ¿no? Te corto rápidamente, ¿no? Decimos, el fin de la pena es rehabilitar y reinsertar, y tenemos la pena de muerte y también la posibilidad de la cadena perpetua. Y la pregunta es cómo haces compatible ahí el fin de la pena respecto a esta clase de sanciones, ¿no? Si es que puedes aplicar la pena de muerte No hay y mucha si es que gracia. puedes eventualmente incluso decir que una persona de por vida va a estar en prisión, ¿no? Sí, que hay siempre cosas ahí que pensar, ¿no? Es cierto. El día de hoy hemos tratado de abarcar en realidad varios temas. Parecía que era un tema, digamos, un poco corto, pero en realidad hay varias aristas. Hemos tocado temas penales, hemos tocado temas de datos personales y evidentemente el tema de discriminación. Así que esto no va a quedar aquí, evidentemente. En alguna otra oportunidad, Oscar, te comprometemos ya para poder acompañarnos en una siguiente edición de Datos Laboral. Pero por lo pronto vamos cerrando el debate, ¿no? Este debate interesante que hemos tenido sobre tus opiniones, las opiniones de Dante, en torno al asunto de la discriminación en el acceso al empleo. Agradecemos a Oscar Paso, Dante también a ti y a quienes han participado activamente en el chat. Hay algunas preguntas que quedan, igual las pueden mandar al correo electrónico que tenemos en el estudio. Con gusto lo vamos a contestar. Así que por lo pronto, chicos, muchísimas gracias por la participación. Y estamos, Dante, el dato laboral de la siguiente semana, ¿cuál es? Justo yo pensé que me estabas discriminando nuevamente y que no me dabas la oportunidad de hablar del dato laboral de la próxima semana. Bueno, la próxima semana, Elías, vamos a hablar de un tema interesante que es de los laudos arbitrales económicos, ¿ya? Y claro, es interesante porque aquí se debate temas de negociación colectiva, ¿no? De beneficios laborales, de si es tiene mérito ejecutivo o no tiene mérito ejecutivo, un laudo arbitral económico. Y sobre todo vamos a iniciar, creo yo, Elías, una etapa pequeña, espero pequeña, de dato laboral, en las que ya no vamos a proveer de sentencias para digamos, porque es lo que venimos haciendo últimamente. Traemos sentencias que nosotros consideramos que son buenas, con buen razonamiento, que finalmente la decisión en la mayoría de casos la compartimos, sino que por el contrario vamos a traer sentencias donde un poco la temática va a ser darnos cuenta de cómo, creo yo, que bajo la impronta de proteger lo que estábamos haciendo es realmente legislando en materia laboral,
e incluso reconociendo que las reglas del sistema jurídico son de otra manera, pero por mi concepción del mundo, ¿no? Y una utilización, creo yo, bastante simple del principio de igualdad, decir, controvertir las normas, ¿no? O sea, esto no tiene nada que ver con la derrotabilidad de las normas jurídicas, que es una tesis súper interesante, ¿no? Sino simplemente lo podemos simplificar de la siguiente manera. No me gusta la norma, yo juez digo que la norma no debe ser así, sino que debe ser asá. Entonces estamos cayendo, creemos que estamos haciendo bien al sistema de relaciones laborales, pero lo que estamos haciendo es generar, digamos, controvertir las normas laborales, lo que estamos haciendo es generar inseguridad jurídica y esto perjudica a empleadores y a trabajadores, porque no hay cosa peor que no saber cuál sería el resultado. O sea, leyendo el sistema normativo, nuestro sistema jurídico, entender que las cosas deben ser de una forma, pero llegar al proceso judicial y el que el juez diga, no, esto no es así, esto es de otra manera. ¿Por qué? No, porque es que yo creo que la legislación así está mal, ¿no? Eso creo que hay que combatirlo desde la academia, Elías, y exponerlo para que cada uno saque sus conclusiones. Así que eso va a ser un pequeño microclima o microetapa, ¿no? De dato laboral en la que vamos a extraer sentencias donde esto está cada vez más claro, ¿no? Y creo que es un afán de protagonismo. Me acuerdo que algún profesor hablaba de la beatería constitucional, ¿no? Creo que estamos cayendo en eso. Estamos usando la palabra, usando la Constitución para justificar realmente una disconformidad personal con el sistema jurídico. Y eso es distorsionar nuestra Constitución e distorsionar la interpretación constitucional. Perfecto. Entonces, la próxima semana cerramos esta microtemporada de pronunciamientos con el tema de los convenios de la ejecución o no de los lados económicos. Sobre lados económicos hay varias cosas que conversar, desde las causales, el tipo de proceso y las formas de ejecución de estos laudos. Y ya iniciaremos una segunda microtemporada de los bloopers laborales, ¿no? Donde ya los jueces hacen unos ajustes razonables, no para cumplir la ley de discapacidad, sino para adecuar su criterio a lo que debe, según ellos, ser el derecho del trabajo, ¿no? Independientemente de las normas que puedan existir. Así que bueno, quedan todos invitados a la siguiente sesión. Gracias, Oscar, nuevamente por tu participación y compañía. Te tomamos la palabra para un siguiente evento de dato laboral y que tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias, Oscar. Gracias, Que Ante. estén bien, cuídense. Gracias, Oscar. Fíjense. Cuídense.